Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Me alegra mucho saludarlo a usted, a todas las personas en la mesa de trabajo y a los oyentes. Muchísimas gracias, senadora. Senadora, ¿tiene usted que hablarnos de la utilización de los recursos de la Unidad Nacional de Protección? Sí, doctor Fernando, me han pedido que hable del tema, entre otras cosas, porque me pronuncié a raíz de la decisión de la Corte Constitucional que se pronuncia recientemente sobre unas tutelas que recibió de varios miembros de las FARC sobre la protección de su derecho a la seguridad con base en el acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Y fundamentalmente registro yo con gran sorpresa que la Corte Constitucional ahora le exija al gobierno nacional no solo reforzar las medidas de seguridad, sino se mete en temas tan sensibles como impartirle también al gobierno, al Congreso, a la Procuraduría y a diferentes entes que actúen sobre el cumplimiento del acuerdo, y plantea a la Corte en que no se está cumpliendo lo pactado en el acuerdo. Entonces, no deja de ser desconcertante que la Corte Constitucional, en el caso de un acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, quiera seguir planteando la necesidad de más presupuesto en materia de seguridad. Entonces quiero compartir con sus oyentes, doctor Fernando, alguna información que es importante. Lo primero, tenemos que recordar que como consecuencia de ese acuerdo que el presidente Iván Duque y nosotros no apoyamos, y que el gobierno del presidente Iván Duque, como lo encontró como un hecho, ha tenido que cumplir con el mismo, le ha invertido en general ya hoy cerca de 32 billones de pesos entre el año 2019 y el año 2021. O sea, una cifra nada despreciable, por el contrario, una cifra importantísima que equivale claramente al presupuesto, al cerca del 80% del presupuesto de un año de un sector tan importante como el sector de educación. Pero eso es lo que le han invertido hasta ahora el acuerdo. Y en seguridad, que es el tema que nos compete hoy, hay que tener presente que solo el año pasado se destinaron 168 mil millones de pesos por parte de la Unidad Nacional de Protección para los temas de seguridad de los combatientes, entre seguridad individual, seguridad colectiva, los espacios territoriales y además de ello las sedes de las FARC. Eso equivalió al presupuesto del año pasado al 12% del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección. Recuerden también ustedes que a raíz del acuerdo con las FARC y en el acuerdo estaba estipulado que se creara una subdirección especializada de seguridad y protección. Esa subdirección especializada de protección la manejan los de las FARC. Esa subdirección tiene a su cargo ya hoy cerca de 1.409 escoltas, 718 vehículos asignados. O sea, estamos hablando de que no es una subdirección que va a atender a más personas o comunidades en riesgo de inseguridad física, sino solo y exclusivamente a las FARC. Cuando inició el proceso con las FARC, ellos dijeron que se iban a desmovilizar alrededor de unos 15.000 hombres. Al final fueron cerca de 12.600 hombres, y recuerden ustedes que nosotros mismos nos sorprendimos, que nos parece increíble que muchos de estos escoltas son de la propia FARC, venían de ello. La incorporación en su momento fue como de unos 800 a 900 hombres que se incorporaron a la UNP para la protección de ellos. Entonces la Corte le parece insuficiente 168 mil millones del año 2021
y 193.000 millones previstos para el año 2022. Del presupuesto de la UNEP, el 13% este año será el presupuesto destinado a las FARC, manejado fundamentalmente por ellos, y se plantea que es insuficiente y que hay que reforzar. Entonces le llama a uno la atención toda la exigencia al Estado colombiano, que se paga con los recursos de los colombianos, de los impuestos que pagamos nosotros, pero por el otro lado no hay un exhorto a las FARC para que cumplan lo establecido en el acuerdo. Senadora, doctor Fernando, hay un hecho que llama la atención y ocurrió el año pasado, a mediados de diciembre. Un grupo de estos desmovilizados de las FARC en el Yarí, en lo que llaman el territorio de reincorporación, en el ETCR, Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, fueron atacados por un grupo de sujetos que quemaron un camión que llevaba un trasteo. Hecho ocurrido en momentos en que el gobierno inmediatamente respondía también a las agresiones que se estaban presentando en las cercanías por parte seguramente de grupos criminales que son las mismas FARC. En aquel momento se le ofreció apoyo militar y acompañamiento a los del Yarí, que son esa zona veredal, los de Yarí, y estos rechazaron el acompañamiento de la fuerza pública, argumentando que eso los ponía en mayor peligro. Entonces, ¿cómo pueden ir ahora a la Corte a decir que al Estado colombiano le asiste a seguir protegiendo a estos señores si ellos han rechazado de todas las formas que haya acompañamiento de las fuerzas militares? Pero aún más, la Corte no se ha fijado que muchos de esos espacios territoriales son imposibles de tránsito para la tropa o para la Policía Nacional. De hecho, se habla inclusive de que prohíben que el Estado colombiano pueda sobrevolar aeronaves de seguridad por encima de esas zonas de capacitación territorial. Entonces, ¿a qué juega la Corte? Porque la Corte no valora los esfuerzos que sí ha hecho el gobierno para protegerlos, como usted bien lo decía, por ejemplo, con el tema de la UNP. Pero Demar, dentro de los espacios ellos tienen toda su seguridad, pero incluso por fuera hay, ojo, que eso es muy importante que se tenga presente, hay 24 unidades de carabineros que están en esa labor de protección de los ETCR, 55 pelotones del ejército con 1.760 personas también en la protección, y 26 esquemas de protección colectivo de la ONP. Entonces, a mí la insatisfacción de por sí que me da con la Corte es que si hemos visto los últimos 3 años organismos internacionales, Corte Constitucional y otras instancias en el país, es siempre a que recaiga sobre el gobierno incumplimiento, cuando este gobierno, que le dijimos no en el plebiscito, este gobierno que nos parecía un absurdo este acuerdo por todos los temas, entre otras cosas porque el costo era cercano a 129 billones de pesos, este ha sido el gobierno que le ha asignado no solo protección, sino también recursos, pero por el contrario las FARC, que recuerden ustedes que se comprometieron con entregar el equivalente a 946.000 millones de pesos en diferentes tipos de bienes, hoy no han entregado efectivamente sino 42.000 millones, o sea, a la FARC no se le ha hecho ninguna exigencia, entre otras cosas, la mayor de todas era apartarse de los negocios y de la criminalidad que significa el narcotráfico, que significa la disidencia, que vemos cada día creciendo. Entonces es la Corte que bloquea la aspersión con glifosato, la aspersión aérea para erradicar la mata, que es la coca. Es la Corte que exige más seguridad, pero que no le exige a los combatientes de la FARC, concretamente a sus líderes, que entreguen los bienes que se comprometieron a hacer. Es la Corte que le dice al gobierno nacional, desconociendo los avances que se ha hecho, que es insuficiente lo que han destinado hasta ahora para la seguridad, cuando la misma Fiscalía muestra que la gran mayoría de los miembros de las FARC que han muerto se ha debido fundamentalmente a bandas criminales y a actividades relacionadas con el narcotráfico. Esas son una realidad.
una realidad dramática y no hay ningún cumplimiento de parte de las FARC a los compromisos que adquirió. El cumplimiento es todo de parte del gobierno y la responsabilidad entonces se la imputan al gobierno y entonces la Corte Constitucional sale a hacer causa común con las FARC y a defender a las FARC y a decir que el gobierno no ha hecho lo suficiente para cumplir un acuerdo que el pueblo colombiano dijo en un plebiscito al que fue convocado que no estaba de acuerdo con ese papelucho firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, estamos de acuerdo con usted, senadora, no entendemos cuál es el juego de la Corte Constitucional, ni cuáles son las facultades de la Corte Constitucional para entrar en ese terreno. La Corte Constitucional tiene otras funciones, pero el cumplimiento de los acuerdos no es un asunto de la Corte Constitucional. Pero el gobierno es el único que ha cumplido, y de qué manera y con cuántos recursos. Recursos de todo tipo, empezando por recursos monetarios gigantescos. De manera pues que la Unidad Nacional de Protección está haciendo lo que puede con recursos que son aplicados por parte de los miembros de las FARC, porque gran parte de los escoltas que están destinados a este asunto es de miembros de las FARC, ¿no? Eso es importante subrayarlo, senadora María del Rosario Guerra. Así es, doctor Fernando, así es, por eso les decía que no solo es para proteger a los líderes de la FARC que están hoy en el Congreso, a sus familias, porque así lo exige la Corte, y algunos otros excombatientes, sino acuérdense que ellos vincularon por petición de la FARC más de 900 hombres a estos esquemas propios de seguridad. O sea, ellos fundamentalmente lo cuidan, son sus propios hombres, y nuestro ejército está por fuera de estos TCR. Y recuerden ustedes, por ejemplo, un congresista normal no recibe viáticos en sus movilizaciones para la FARC, y para fundamentalmente de estos presupuestos la FARC tienen destinados, que es un tema importante también, casi un 20% para los viáticos. O sea, ellos no tienen ninguna consideración de austeridad, ellos no tienen ninguna consideración de autocuidado. Ellos realmente han puesto todo el problema en el gobierno del presidente Iván Duque, en el pueblo colombiano, que es el que financia con sus recursos, con sus impuestos, estos 193 mil millones de este año para la seguridad de las FARC, entre otras cosas. Es un grupo fundamentalmente concentrado en sus líderes y entre 110 individuos y los 38 colectivos de las FARC. Y no hay que olvidar que las FARC se comprometieron a combatir el narcotráfico y a organizar las comunidades cocaleras para que dejen de serlo. Y no han hecho nada sobre ese particular, y el narcotráfico está que vuela, ¿no? Así es. Y recuerde también usted que ese acuerdo que tuvo otra perversidad fue que si se le daba un incentivo de 36 millones de pesos por hectárea erradicada. Entonces fíjese usted que erradicaban y con las mismas sembraban. Entonces le han ordeñado, perdónenme la expresión, le han ordeñado al Estado recursos sin que ellos se comprometan realmente en la erradicación de cultivo, en el combate de la criminalidad y por supuesto en preocuparse de que esto no puede ser, exija recursos del Estado, y ellos no hayan aportado para resarcir a las víctimas de los 946 mil millones, hasta ahora 42 mil millones de pesos. O sea, es pírrico, es irrisorio, es una burla al pueblo colombiano y de manera especial a las víctimas de las FARC. Las FARC no cumplen nada de aquello a lo cual se comprometieron, pero sí le exige al Estado que lo cumpla todo. Y se lo exige en asocio de la Corte Constitucional, que no tiene esas facultades, pero que está dedicada a censurar la función del Estado, que no ha hecho otra cosa
que gastar enorme cantidad de recursos en darle a estos miembros de las FARC la seguridad, las comodidades, las ventajas que se le prometieron en el acuerdo firmado con el señor Juan Manuel Santos. Senadora, muchísimas gracias y qué importante y qué oportuna estas denuncias que usted hace. Doctor Fernando, me alegra nuevamente escucharlo y estar en sus micrófonos. Buen día, y aquí seguimos. Hace 2 años con Paloma Valencia hicimos un debate sobre el tema y qué poco se ha avanzado con relación a los cumplimientos de la FARC. Muy poco, y nos duele que la comunidad internacional y que algunos líderes políticos sigan señalando al gobierno que es el que ha cumplido y no exigiéndole a la FARC que no ha cumplido. Qué inteligente y qué oportuna y qué valerosa esta denuncia que hace María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático, sobre los incumplimientos reiterados, continuos, manifiestos de las FARC a sus compromisos, mientras que la Corte Constitucional sindica el estado de incumplimiento cuando ha dedicado cifras enormes y recursos gigantescos a cumplir un acuerdo al que el pueblo colombiano le dijo en plebiscito solemne que no quería que se cumpliera. De manera que es una transgresión de la voluntad popular y ahí estamos. María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad.